Muy bienvenidos a todos los oyentes a este nuevo programa, una nueva serie que hemos titulado Conversando en la Escuela Sabática. Nos acompañan José Miguel Alarcón, Luciano Vergara y quien les habla Daniel Vera para poder conversar, pensar, transmitir reflexiones y comentarios que se derivan del estudio de la Escuela Sabática semana tras semana. Agradecemos la participación, la difusión también que puedan tener de este podcast. Y su objetivo es precisamente poder transmitir pensamientos, reflexiones que se derivan del estudio de la escuela sabática en este trimestre con el tema de los tres mensajes cósmicos. Un gran tema, así que aprovecho también de saludar a nuestros panelistas. ¿Cómo está José Miguel? ¿Cómo está Luciano? Bien, gracias a Dios, Daniel. Una nueva oportunidad para estudiar la palabra de Dios y de manera especial los temas de la lección de escuela sabática durante este trimestre, ¿no? Que es bien interesante, en este caso los tres mensajes cósmicos o los tres mensajes angelicales. Así es. Muchas gracias, José Miguel. ¿Y tú, Luciano, cómo estás? Gracias Daniel. Saludo también a José Miguel. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad nuevamente de conversar el folleto. Así que tenemos una muy bonita jornada en estos minutos que quedan para poder comentar aquí este precioso tema, que es especial justamente para nuestros tiempos. Amén. Sí, estamos en realidad bastante agradecidos por la temática, que es muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día. El mensaje de los tres ángeles se constituye obviamente en el mensaje central que le da identidad a y razón de ser a nuestra iglesia. Así que obviamente va a ser una lección y todo un trimestre de bastante estudio. La idea es obviamente poder compartir aquellos puntos que sean relevantes y algunos temas que de repente no están siendo o puedan no ser suficientemente conversados muchas veces en en los distintos repasos. La idea es tratar de, obviamente, no perder de vista aquellos puntos que podamos considerar esenciales. Bien, vamos a a comenzar con una oración inicial para que Dios pueda conducir, dirigir esta conversación. Te voy a pedir, José Miguel, si tú puedes tener este privilegio. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la ocasión de estudiar tu palabra, de poder hablar sobre ella, comentar eh, a la luz, Señor, de lo que tú nos has dejado en la Biblia y también en los testimonios. Poder considerar quizás siempre aspectos que se pasan por alto por las propias ediciones del folleto, por los objetivos quizás que están detrás de cada edición. Y la idea obviamente es poder atender aquellos elementos que nos sirvan para crecer, para comprender y clarificar ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertas realidades que son importantes aclarar. Permanece con nosotros, dirige nuestra conversación. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, para hacer una pequeña introducción, solamente el folleto, en esta oportunidad, que habla del mensaje de los tres ángeles, parte en su primera lección, que se llama Jesús gana, Satanás pierde, con una vislumbre al gran conflicto. El tema central de la lección uno en realidad se centra mayormente en el estudio de Apocalipsis 12, pero el esfuerzo del autor obviamente es tratar de que entendamos que hay una guerra cósmica que tiene un origen bastante antiguo, que comienza en el cielo, y la naturaleza de esta guerra espiritual indudablemente es la que nos tiene hoy en un conflicto activo hasta el final de los días. Entendemos que estamos ya viviendo la última etapa de la historia y es muy importante entender entonces la naturaleza del gran conflicto. Bueno, la lección parte hablando un poco de los aspectos numéricos. Estamos en aparente desventaja, ¿cierto? Vemos un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. En muchos aspectos notamos, digamos, que efectivamente el mal ha tenido eh,
consecuencias que lamentablemente han dejado rastros a lo largo de toda nuestra historia, pero el gran conflicto tiene una naturaleza que va más allá de esto yo creo que lo importante, y aquí está la pregunta para ustedes, eh, entender, digamos, de qué se trata este gran conflicto, en qué consiste esta guerra, en qué consiste realmente el ataque de Satanás, no solamente contra nosotros, sino contra el gobierno de Dios mismo. ¿Cómo pueden ustedes aportar, digamos, mayor luz al respecto? Eh, Ahí dejo la palabra, digamos, para José Miguel, inicialmente. Bueno, el tema del gran conflicto parte obviamente en el cielo, ¿no? Sus orígenes son previos a la creación del ser humano y la creación misma acá en la tierra, y se origina justamente con un desafío a la autoridad de nuestro creador, de Dios mismo, por Lucifer, por su querubín protector inicialmente, y también su desafío, digamos, bueno, a su autoridad y por tanto también a su ley, a su gobierno. De ahí parte el tema. Entonces, el tema central del gran conflicto gira en torno al cuestionamiento de la autoridad divina y también a la imposibilidad, de acuerdo a la argumentación de Satanás, de Ya, guardar la ley de Dios. Bueno, después eso se va incrementando, después de la caída del ser humano, la argumentación se intensificó más porque tuvo un argumento adicional con respecto al ser humano, digamos, mostrando y enrostrándole a Dios, ¿no? Vituperándolo y diciendo, "Ah, oye, acá tenemos una evidencia clara, Adán y Eva son seres humanos y no fueron capaces de guardar la ley de Dios, por lo tanto, es imposible observarla, es imposible guardarla, y esa exigencia, digamos, es una tiranía de tu parte. Bueno, eso parafraseando un poco, es lo que le dice el enemigo, ¿no? Le enrostra no solamente a Dios, sino que la acusación es cósmica. Y en ese claro, sentido, el título es interesante, ¿no? No es solamente algo, digamos, intrascendente, o sea, todo el universo está expectante porque realmente es una acusación que se expandió por todo el universo. exacto. Entonces, el universo está esperando justamente ver las evidencias y el Señor no destruyó al enemigo justamente por eso, porque él dejó que se descorriera el velo, se demostraran verdaderamente las verdaderas intenciones, lo que está detrás de los argumentos del diablo, y por eso tenemos este gran conflicto. El gran conflicto es un despliegue, ¿no? Es un desenvolvimiento de esos argumentos ante el universo. Y por eso, digamos, Perfecto, es importante tener presente, digamos, ese elemento preliminar. perfecto. No Luciano, sé si Ahora, me fui claro. sí, No. sí, claro. Justamente yo creo que dio el panorama general José Miguel. Es justamente visualizar cómo la escritura y los testimonios, al entregar luz con respecto a este tema central, obviamente que el gran conflicto, traslada justamente la centralidad del carácter de Dios en este tema y no lo que tradicionalmente se ha visto como el Evangelio, como el centro es el hombre y su salvación, digamos. En claro, realidad, ¿no es cierto?, existe una capa superior o digamos que sustenta todo esto que tiene que ver con conflicto, que tiene que ver con un cuestionamiento que se le hace a Dios mismo y a su carácter. En ese sentido, uno entiende obviamente cuál es el sentido profundo, como se revela también los testimonios, de lo que mm, es el plan de redención, que es el restablecimiento justamente del honor del Señor. Y claro, el hombre ha quedado obviamente eh, afectado colateralmente en este conflicto y por lo cual Dios también en ese daño que nosotros mismos nos autoinfligimos al elegir, ¿cierto? El pecado, hemos sido el objeto de amor del Señor para trabajando justamente y demostrando, primeramente a través de la vindicación perfecta que hizo el Señor Jesús cuando vivió aquí en la tierra, salvando a la humanidad, ¿cierto? Colocando nuevamente en posición de justicia por sus méritos, para que podamos ser parte, ¿cierto?, de aquellos que libremente le aceptan de esta preciosa obra de glorificar al Padre, glorificar a Dios, de vindicar su carácter, vindicar su ley. Entonces, a través de este principio que es el gran conflicto, podemos entender justamente en qué consiste todo lo demás, el Evangelio, ¿cierto? El plan de ujú, salvación, y justamente es la centralidad del mensaje de los tres ángeles. Y creo que este es exactamente. el mensaje que tenemos que, obviamente, entender y predicar. Muy No bien. sé si, Daniel, podemos incorporar, tengo acá una cita, ¿no? Del conflicto de los siglos.
¿Mm? En la página 493, el primer párrafo dice, pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley, cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si las exigencias de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudiesen ser redimidos, demuestra a todo el universo y nada que fuese inferior a este plan habría bastado para demostrarlo, para que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. Qué hermosa cita. Bueno, realmente bastante contundente con relación a lo que están mencionando. De hecho, bueno, personalmente, me llamó un poco la atención, y esa es una opinión bastante personal, y en esta primera lección se mencionara solamente al final un detalle muy importante con relación a esto, a lo que están mencionando de la ley de Dios. Está justamente en el centro del gran conflicto, porque la ley de Dios es un reflejo del carácter divino. Entonces, cuando nosotros miramos el gran conflicto comienza precisamente con este cuestionamiento a la ley de Dios. Hay una cita que yo creo que es bastante complementaria a la que tú acabas de leer, José Miguel, en ese sentido también de poder reafirmar la naturaleza y la importancia de la ley de Dios en el centro del gran conflicto. Está en Patriarca y Profeta, la página 49. El párrafo 2 dice, desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto y que su ley era defectuosa, y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto, habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio, o perfectos e inmutables. O sea, esta cita, junto con la que se ha leído también lo que se ha hecho mención, demuestra que el gran conflicto tiene como centro precisamente este cuestionamiento al gobierno divino, que se traduce en un cuestionamiento al carácter de Dios, en un cuestionamiento a su ley. Y producto de este cuestionamiento surge la necesidad de una respuesta de parte de Dios. Esa respuesta es lo que nosotros conocemos como la vindicación. Esto es un concepto y por eso es importante, porque Luciano lo ha mencionado y José Miguel lo ha mencionado. La vindicación es un concepto que yo lo digo como adventista de cuna, con el cual personalmente yo no estaba tan involucrado, no era un concepto que formara parte de mi vocabulario como adventista. Es un término que lamentablemente en mi formación personal, en mi estudio, estaba bastante ajeno, hasta hace muy poco tiempo, cuando comenzamos justamente a estudiar e investigar la naturaleza de este gran conflicto. Entonces, es muy importante entender este concepto que estamos mencionando. Entonces, en ese punto de vista, me gustaría también sus opiniones. ¿Cómo Apocalipsis 12:17, cuando se muestra este dragón, que sabemos que es Satanás, ¿no es cierto?, airado contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ella, contra este remanente escatológico, se enoja, ¿no es cierto?, está en guerra permanente, activa, contra los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, aquí aparece nuevamente la ley de Dios como el centro del gran conflicto, pero de alguna forma involucrado o relacionado con este remanente final. ¿Cómo se entiende eso? Es que acá está, digamos, el punto, o sea, el desarrollo del gran conflicto tiene que ver justamente con contraargumentar, ¿no? Las acusaciones del diablo. El diablo ha Exacto, injuriado, ha difamado el carácter de Dios. Entonces, el gran conflicto con sus criaturas está en relación con eso y de manera especial con el ser humano. Entonces, si uno ve el desarrollo histórico de nuestra historia humana, está justamente los hijos de Dios leales a su santa ley, genera ira. O sea, claro. y tenemos el ejemplo claro de Job. Si hay un ejemplo así, bueno, no solamente Job, pero Job, hay todo un desarrollo
donde su vida justa ante la vista de Dios, su observancia perfecta a la ley de Dios, causó una ira del diablo, la ira de Satanás, ¿no? Y la ira del dragón ahí se manifestó, y es cosa de ver todo el desarrollo del libro de Job. No tenemos tiempo para ver todos los detalles, pero es cosa, digamos, de seguir el hilo conductor de Job, y nos daremos cuenta inmediatamente que ahí este pasaje de Apocalipsis 12:17 ya se había manifestado en la vida de este patriarca. Y de manera, ¿por qué? Por su fidelidad, pero una fidelidad, digamos, concreta. No solamente yo creo en la ley de Dios, sino que él vivió justamente esos preceptos en su vida cotidiana. Y eso justamente generó, digamos, la ira del dragón en ese momento, y esa ira se manifestó y lo llevó justamente a pasar por todas esas vicisitudes, ¿no? Que no eran simplemente sufrimientos humanos. Claro, implicó elementos, pérdidas, problemas económicos, pérdidas de patrimonio, y obviamente hasta su propia salud. Pero Job no lo entendió, bueno, tampoco tenía toda la luz, pero no lo vio tampoco como algo que lo llevara justamente a deshonrar el nombre de Dios. Al contrario, lo que estaba en juego dentro de su comprensión limitada de luz, él entendió que había, digamos, si bien es cierto, no aparece esa palabra vindicación, pero sí él sabía, digamos, que su manera de actuar, su manera de vivir, glorificaba o difamaba el nombre de Dios. Ahí yo Claro. creo que podemos ver algunos elementos. Y eso, y ese hilo se desarrolla hasta el final de los tiempos, hasta que Sí. llega el remanente. O sea, Eso, podemos eso ver no que en para. realidad, a través de la Biblia, en realidad, el personaje como Job, bueno, hay varios más que evidentemente demuestran o vindican, glorifican el carácter de Dios, demostrando, digamos, que la ley de Dios se puede cumplir. O sea, en ese sentido, digamos, lo que hay es una serie de personajes bíblicos que demuestra que a lo largo de la historia ha sido posible para el ser humano, o el ser humano, mejor dicho, ha tenido una participación activa en este gran conflicto justamente como instrumento en la mano de Dios, no como protagonista en el sentido, digamos, de ser los que Mérito. tienen la capacidad o mérito en sí mismo para poder realizar esta obra, sino como instrumento en la mano de Dios precisamente porque es Dios quien realiza esta obra. Bueno, este es un aspecto que obviamente hay que desarrollar más Oye, adelante, Daniel, ¿sí? sí, no, y también no es la manifestación de principios que se manifiestan en forma, digamos, exclusiva en los últimos tiempos. Exacto, Justamente la evidencia que se entregaron es con respecto a personas que vivieron distintos periodos de la historia, inclusive antes de que se manifestara el mismo Jesucristo, que es el claro. perfecto vindicador, digo eso, ¿no? Es el acento. Existieron hombres como Daniel, ¿no es cierto? Entre otros que vivieron en conformidad a la luz que recibieron y glorificaron al Señor, ¿ya? O José, por Eh, ejemplo, José cuando decía, ¿cómo haría este grande mal pero pecando contra Dios? justamente, entonces lo que nosotros vemos en los últimos tiempos es obviamente la manifestación de una mayor luz y de un pueblo que se va a levantar justamente en fidelidad y para glorificar al Señor. Entonces son principios que siempre se han manifestado en la palabra de Dios en definitiva. Es que Entonces, bueno, perdón, ¿mm? ahí está un tema. Cuando hablamos, bueno, palabra vindicación aparentemente no aparece en la Biblia, pero sí aparecen otros términos que están asociados y que tienen que ver con vindicación, entre ellos lo que hablaba Luciano, ¿no? La glorificación. Claro. Cuando aparece para darle gloria a Dios, temer a Dios y darle gloria, eso es vindicar algo, un Claro. acto de En esto he vindicación. glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho Justamente, fruto. justamente. Y el otro término, testimonio, dar testimonio, no es solamente dar el fe de Jesús. Dar Claro. testimonio detrás, digamos, una vida obediente ante la vista del Señor a su santa ley. Eso, digamos, es un argumento a favor de nuestro Dios, dignifica, porque lo que está en juego en la posibilidad de guardar o no guardar la ley de Dios es el honor de Dios. Eso Claro. es lo que está en juego. No se trata de mí, se trata del Señor. Entonces, como tú muy bien señalabas, Daniel, ¿no? Cuando tenemos una vista solamente centrada en la salvación del hombre, en las cuitas del hombre, y entendemos el sufrimiento del conflicto como un aspecto netamente existencial o existencialista, siendo más preciso, entonces obviamente perdemos de vista cuál es el objetivo. De ahí entonces viene el tema de la purificación. ¿Por qué Dios purifica a su pueblo? Porque esa Claro. purificación le da gloria al Señor. Claro. El sufrimiento tiene el objetivo de purificarnos. Bueno, hay varios textos que están en el Espíritu de Profecía, donde claramente se especifica que el objetivo del sufrimiento es purificar.
Y esa purificación glorifica y da testimonio ante el universo, digamos, que sí se puede, a pesar, digamos, de los ataques del diablo, observar perfectamente la ley a través de la gracia de Cristo. Entonces podríamos decir en forma resumida, el gran conflicto tiene por centro la ley de Dios precisamente porque como la ley es lo que ha sido cuestionada, eh, y es lo que da origen al pecado, ¿no es cierto?, en la historia del universo, el gran conflicto consiste en la demostración de parte de Dios de que la ley de Dios puede ser cumplida. Y esta demostración no solamente ha implicado a Cristo como protagonista fundamental, ¿cierto?, que vino a vindicar su ley, precisamente al decir que vino a cumplir la ley, no a abolirla, también se implica a la iglesia. O sea, Apocalipsis 12:17 está de alguna forma siendo la consumación de algo que desde el comienzo de la humanidad de alguna forma ha estado eh, presente como elemento que tiene que ver con la participación del ser humano en este gran conflicto. El día lunes menciona el ataque de Satanás. Este ataque que Satanás tiene contra el remanente, que es otro concepto que también hay que estudiar y hay que definir, es un ataque que se materializa entonces en relación a si nosotros mismos podemos cumplir la ley o no, si podemos efectivamente guardar la ley o no. Este pueblo, este remanente que aparece al final de la historia, guardando la ley de Dios, son el objeto de ataque de Satanás precisamente porque guardar la ley representa o significa, en otros términos, que están refutando también las mentiras de Satanás, están participando de esta refutación de las mentiras de que la ley de Dios no se puede cumplir. Ahora, uno se pregunta, y esta es una pregunta que también dejo planteada, ¿cómo es posible que la ley de Dios fuese cuestionada? Si nosotros pensamos en la naturaleza del gobierno divino, Dios todo lo hace perfecto, todo lo hace para el bien de sus criaturas, para la felicidad de sus criaturas. ¿Cómo es posible que haya surgido el pecado, el mal en el universo, que alguien se haya opuesto al gobierno divino, incluso haya tildado a Dios de dictador? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Ahora, bueno, en este punto está claro que eso es un misterio, ¿no? El origen del mal es un misterio y eso se llama el misterio de la iniquidad o de la transgresión de la ley. Claro. Porque hay parte justamente del conflicto, o sea, el conflicto tiene que ver con transgresión. Detrás está la ley, es por la transgresión de la ley que tenemos este gran conflicto. El sacrificio de Cristo fue por la transgresión de la ley. Entonces, cuando hablamos de justamente, ahora, ¿por qué, como tú dices, se originó? Obviamente no tenemos los elementos. Se suscitó Satanás, Lucifer en ese momento albergó justamente el egoísmo, se fue en contra de, ¿no? Entró el orgullo y todos los elementos asociados a ello. Y bueno, y lamentablemente entró la transgresión de la ley, que obviamente antes de eso no ocurría. Qué importante lo que tú acabas de hoy. mencionar. Exacto, porque aquí hay un aspecto que tú estás relacionando, donde el pecado, el origen del pecado, al no poder justificarse, se define se argumenta precisamente como una transgresión. Finalmente es una decisión. Es una decisión que surge en seres racionalmente libres, moralmente libres, y en el conflicto inminente, la página 5, el párrafo 2, ya aparece esta descripción, esto también aparece en el conflicto de los siglos. Dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios, el pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. O sea, lo que justamente estábamos mencionando, da cuenta de eso, la idea de que Satanás pudiera generar un descontento, una disconformidad con el gobierno divino no tiene ninguna razón de ser, no se puede explicar. Nosotros podemos especular de la manera como Satanás introdujo este descontento en seres que no tenían ninguna razón
para estar descontentos con el gobierno divino. Por eso entendemos lo que la lección en este sentido plantea de la importancia del libre albedrío, porque el libre albedrío eh, demuestra que finalmente el pecado es, como dice acá en la cita inspirada, una transgresión. ¿Y qué implicancia puede tener esto? ¿Cómo pueden ustedes, digamos, complementar esta idea de que al ser una transgresión, eh, esto está dentro del marco del libre albedrío y obviamente cualquier otra posibilidad debería quedar automáticamente descartada? ¿De qué manera Satanás ha afectado o ha tratado de afectar este concepto? Sí, digo, es clara la cita que tú acabas de compartir, es, digamos, taxativa el espíritu de Sí, profecía y uno voluntariamente tendría que aceptar o rechazar, digamos, una declaración taxativa del espíritu de profecía cuando dice que la única definición de pecado, la única dice, la única, es la exacto. que presenta la palabra de Dios en Juan 3, Primera Juan 3, 3:4. primero Juan 3:4, primero Juan 3:4, que pecado es transgresión de la ley. Y dice que ese es el elemento suficiente de comprensión, digamos, que se revela en la palabra de Dios para definir lo que es pecado y la liga justamente con el gran conflicto, con el tema de la ley de Dios. Así Eh, es. entonces, el folleto acertadamente habla con respecto a lo que es el libre albedrío para comprender justamente la trascendencia del gran conflicto, inclusive en nuestros tiempos, en nuestra condición actual, inclusive teniendo aún la imagen de Dios y presa en nosotros, que tiene que ver justamente con ese atributo principal que tiene, que es la capacidad de elegir por un camino u otro. No en vano, ¿no es cierto? La palabra de Dios está invadida justamente con llamado a la decisión, ¿no es cierto? Desde Sí, las primeras páginas nos acordamos una cita que hemos citado más de alguna vez en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, cuando el Señor dice: llama a los cielos y la tierra, pongo delante de ti, ¿no es cierto? El bien y el mal, ¿correcto? La bendición y exacto. la maldición, la vida o la muerte. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu familia, ¿no es cierto? Parafraseando ese texto Exacto. bíblico. Entonces, la Eh, palabra de Dios y el llamado siempre constante que se ha hecho a la humanidad justamente es en base justamente al potencial de elegir, el llamado justamente a elegirle a él. Y nos preguntamos a partir de eso, y disculpa por complementar la pregunta aquí, Daniel, con Sí, no, respecto dale. a qué vino Cristo. ¿A qué vino Cristo? Exacto. Porque tú, bueno, acabas de entregarse también una cita con respecto a cuál es el propósito de fondo por el cual Cristo vino, que fue a vindicar al Padre, ¿no es cierto? Vindicar el carácter del Señor. Juntamente con, obviamente, de salvar a la humanidad, pero como premisa, ¿cierto?, la vindicación del carácter y en ese acto, ¿cierto?, salvar a aquel que quiera ponerse justamente en esa posición. En base a eso, eh, nos preguntamos, porque sabemos que Cristo nos vino a salvar justamente de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Exacto. Entonces la pregunta, que suena redundante, ¿de qué nos vino a salvar Cristo? ¿De qué nos vino a Bueno, salvar? ahí Porque, exactamente. sí, 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 porque esta pregunta es relevante porque nosotros vemos ciertas, quizás no es la frase más o palabra más afortunada, nosotros vemos capas de influencias del pecado que generan las criaturas. Nosotros podemos ver quizás ciertas evidencias bíblicas que indican que existe obviamente una condenación, ¿cierto? Que es la parte jurídica, ¿correcto? De las consecuencias de transgredir la voluntad de Dios. Y otra cosa es la esclavitud, ¿correcto? La Exacto. esclavitud que genera el pecado. Entonces, cuando Cristo nos salva, ¿cierto? A través de su mérito, su poder, ¿de qué nos salva? ¿De la condenación? ¿Solo la condenación? ¿Y tenemos que aprender a vivir en esclavitud porque tenemos cierta naturaleza, ¿cierto? ¿O nos viene a salvar y efectivamente vivir una experiencia actual de condenación y también salvarnos de la esclavitud que tiene que ver con lo fáctico, ¿cierto? Muy Esa es una cierto. pregunta que necesitamos ver también, porque se toca en el folleto cuando dice aceptemos la victoria de Jesús, Daniel. Sí, sabes que mira, muy importante, el día lunes justamente se menciona este aspecto de que Cristo nos libera del castigo, ¿no es cierto?, de la condenación del pecado, tiene que ver con el aspecto jurídico, y también como nuestro sumo sacerdote viviente nos libera del poder del pecado en nuestra vida. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo con esto. O sea, lo que aquí describe el autor debiera ser un ancla para evitar justamente otra interpretación que se ancla realmente en lo que dice la palabra de Dios. En 1 Juan 3, de hecho, describe que para esto apareció Cristo, ¿no es cierto?, para quitar nuestros pecados, el versículo 5, 1 Juan 3:5. Y el versículo 8
dice que el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice nuevamente, para deshacer las obras del diablo. O sea, el gran conflicto, los ataques de Satanás, tenemos que entenderlo en relación a esta lucha que tenemos contra el pecado. Una lucha que tenemos contra, contra las mentiras de Satanás de que la ley de Dios no se puede cumplir. Y en ese sentido es tan importante el libre albedrío porque finalmente nos damos cuenta de que el pecado, si está justamente en el centro del gran conflicto, junto con la ley de Dios, porque la ley de Dios es lo que ha sido cuestionada, y producto de eso, ¿cierto? El pecado se ha constituido en el origen, digamos, de este gran conflicto. Vemos que efectivamente nosotros, en nuestras luchas diarias, en nuestras luchas espirituales, tenemos la oportunidad de poder reafirmar la vida de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad de reafirmar que la ley de Dios es santa, justa y buena y que se puede cumplir en nosotros, y no por mérito nuestro, no por poder intrínseco en nosotros, sino por medio del poder de Dios. Y en este sentido, la obra del Espíritu Santo cobra un papel fundamental, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque es precisamente, junto con el libre albedrío, el elemento que nos permite, es el agente que nos permite justamente poder glorificar a Dios y participar con Él de esta vindicación. Usamos mucho la palabra participar justamente por eso, por un concepto que vamos a ver más adelante en otra lección. ¿Sí, Sí. Luciano? Sí, mira, aprovechando de lo que tú decías, una cita en los testimonios enderezados a toda la gente, página 16, dice: asimismo, cuando vino Cristo, ¿cierto? En semejanza de los hombres, se declaró: yo soy el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa, yo soy, no tengáis miedos. Dios con nosotros Amén. es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Entonces, Amén. nosotros podemos ver citas como esta, por supuesto, bondad, la Escritura y los testimonios que ligan justamente lo que Cristo hizo, que es la liberación del pecado, con la garantía. Y como decías tú, Él es nuestra garantía a través de la gente del Espíritu Santo para poder obedecer la ley del cielo, como dice aquí los testimonios. En consecuencia, lo que veo, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, que justamente la parte bastante explícita, ¿cierto?, a qué vino Cristo, que es la liberación fáctica del pecado, cuando dice en el verso 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Y fíjate qué interesante esta palabra que utilizaste recientemente. Dios garantiza, Jesús garantizó con su vida y muerte, ¿no es cierto?, la victoria para nosotros. Si no hubiera sido por su victoria, nosotros no tendríamos el poder para poder vencer. Nosotros necesitamos del poder de Cristo, y que evidentemente es la garantía que tenemos para poder vencer en nuestras luchas. En la lección también habla mucho y enfatiza el concepto de esta frase, la expresión el que venza, que aparece en distintas partes de Apocalipsis, como Apocalipsis 12:11. La palabra vencer, ¿cierto?, tiene que ver justamente con conquistar, como dice la lección: prevalecer, triunfar, vencer victoriosamente. Y la pregunta que falta es: ¿sobre qué? A la luz de lo que hemos estado conversando, es vencer sobre el pecado. No es una victoria de la ley. exactamente. Es que justamente, de hecho, hasta Santiago es explícito, en Santiago 1:12, yo creo que un texto que ya conocemos bastante, cuando dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí está, que soporta la tentación. Y aquí lo liga cuando dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces lo relaciona vida eterna, salvación, con soportar la tentación. Y termina diciendo que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, disculpa, es una victoria no simbólica. Digo, claro, generalmente nosotros cuando vemos la literatura cristiana en general, siempre se habla de la victoria de Cristo, que se transfiere a la iglesia como una victoria simbólica. La victoria de Cristo es mi victoria, pero nosotros creemos que la victoria de Cristo es la victoria de la iglesia, pero es una victoria fáctica, una victoria que se vive en la realidad del ser humano y no como una ficción jurídica, ¿no es cierto? Lo que nosotros, como lo que se conoce como forencismo, ¿cierto? Una ficción jurídica, es como
siendo como sigo siendo, yo soy perfectamente victorioso. La victoria de Cristo es la garante justamente para que nosotros, en la actualidad, que con fe, confiando justamente en los méritos y en el poder de Cristo, podemos vivir la experiencia de la liberación del pecado en nuestra vida. Amén, amén. Bueno, se ha ido el tiempo ahí para nuestro primer programa, pero agradecemos ahí la participación. Obviamente que hay algunos otros aspectos que quedan pendientes, pero la idea y el objetivo es tratar de destacar aquellos aspectos fundamentales que la lección va tomando, y obviamente en el transcurso de las próximas conversaciones podremos ir desarrollando con mayor detalle. El tema del gran conflicto en realidad es un tema que debe estar permanentemente en nuestras reflexiones, en nuestros pensamientos. Tiene muchas aristas, muchas implicancias, y yo creo que solamente una palabra final, medio minuto cada uno, digamos, como para poder concluir o cerrar, digamos, lo que les dejó esta lección, esta primera lección, para compartir ahí con nuestros oyentes. José Miguel. Y bueno, el versículo de memoria dice, guarda los mandamientos de Dios. Esa es una promesa que el libre albedrío está asegurado hasta el fin del tiempo. O sea, Amén. no hay decisiones predeterminadas para el hombre. El hombre tiene una colaboración en este plan, en este gran conflicto. No es un ente pasivo y por eso puede guardar los mandamientos de Dios. De lo contrario, este texto habría que sacarlo. Exacto. Si Cristo ya hizo todo en la cruz, nada más nosotros tenemos que hacer. Eso no es correcto bíblicamente. El conflicto no termina en la cruz, sigue y ahora se traslada con su pueblo y llega obviamente hasta el tiempo del fin con el remanente, que va a ejercer justamente ese libre albedrío y va a usar la gracia de Dios para entonces vencer el pecado. Tal como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice, al que venciere, dice, como yo he vencido. Entonces, el ejemplo de Cristo como ser humano que venció el pecado deberá motivarnos nosotros para vencer como Él venció y obviamente y obtener la corona eterna que nos ha prometido. Amén. Luciano, tus Sí, no, impresiones, comentarios. sí, yo creo que exactamente como indica José Miguel, y la lección, la lección de esta semana, el título, ¿cierto? Jesús gana, Satanás pierde. Jesús gana, justamente. Eso es lo que en realidad, de lo cual nosotros nos sostenemos por fe. Creemos absolutamente que en la cruz se logró la vindicación, y obviamente ese poder está disponible hoy día para nosotros cuando se extiende el conflicto, ¿cierto? De un enemigo derrotado, pero no destruido, y que puede ser un tanto más severo, digamos, la experiencia, especialmente en los últimos tiempos. Podemos ver que Cristo marcó justamente el camino, y Amén. podemos vivir, ¿cierto?, en forma real en nuestra vida la experiencia que Cristo nos llama. No en vano el Señor dice, cuando yo me fuere, ustedes harán cosas más grandes aún. Nosotros podemos creer justamente en las promesas que Dios nos hace. Amén. Entonces podemos tener la esperanza hoy, de vivir hoy mismo una vida victoriosa en Cristo. Eso es lo maravilloso, que la victoria no se trata de una victoria final que solamente recibiremos cuando Cristo regrese a la nube de los cielos, sino que Dios nos ofrece una vida victoriosa, victoriosa hoy. Y en ese sentido, de ahí tenemos una oportunidad maravillosa de explorar y profundizar en qué consiste esta batalla de la fe a la que somos llamados, entender la armadura que se nos ofrece, y por supuesto profundizar en la vida de nuestro Señor Jesús y en su victoria, para que tengamos la plena confianza de que está todo el cielo interesado en que nosotros podamos servir como instrumentos fieles en estos días finales de la historia de este mundo. Muy bien, amigos, muchas gracias, Luciano, José Miguel, por este primer programa, esta conversación, esta reflexión. Dejamos invitados entonces a nuestros hermanos para que puedan acompañarnos en la próxima, en el próximo programa. Y obviamente nos gustaría concluir con una oración final. Luciano, si puedes tener este privilegio. Claro. Amén. Oremos. Querido y bondadoso Padre, gracias a Dios bendito por darnos esta oportunidad nuevamente de poder conversar de su palabra a través de este folleto. Es una tremenda oportunidad. Queremos, Dios querido, que a través de este mensaje claro de su palabra puedan nuestras vidas servir justamente, modestamente, para que usted sea levantado y exaltado. Le reconocemos a usted como el único digno. Gracias, Padre, por la salvación preciosa que tenemos a través de los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que está siendo ahora mismo administrada en el lugar santísimo. Queremos presentarnos delante de usted, Señor. Limpie nuestras vidas por el agente del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.